Hola gente, ¿cómo están amigos? ¿Cómo está el mundo? Revuelto, como siempre. Es así, como la vida misma. Siempre estuvo revuelto. Yo les invito a una invitación especial con el adelanto y la tecnología que hoy tenemos, a usarla para descubrir en una de las fundaciones, por ejemplo, eh, Fundación March de España, eh, indagar en la historia y ver cómo, sacando pequeños apuntes, yo les diría hasta mentales, cómo nos enriquece como individuos el saber lo que pasaba en diferentes épocas de diferentes mundos que se formaron, con diferentes generaciones, y la historia es hermosa, pero para saber, para conocerla, un poco. Pero ¿qué pasa? Sé muy bien que por ahí tenemos de que hay mucha gente que ha tenido experiencia en los estudios, en lo que eran el ciclo básico, o como se le llame en el país que ustedes estén, que les aburrió un poco el tema de hasta el profesor. No se tienen que dejar llevar por eso, sino que tienen que ustedes mismos emprenderse a investigar por ustedes mismos e inquietarse. ¿Qué pasaba? ¿Quién era Napoleón? ¿Qué pasaba con Napoleón? ¿Qué pasaba con Alejandro Magno? ¿Qué pasaba con Cleopatra? ¿Qué pasaba con los persas? ¿Cómo fue la vida de los fenicios? Gente, ánimo a investigar. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, a mí que me interesa. No, el tema que el interés se te despierta con algo que muchas veces a priori no nos despierta mucho interés. Pero ¿qué hay de la cultura japonesa? ¿Qué hay de la cultura china? Con el adelanto que hoy tenemos que aprovecharlo. Y ese es el llamado a modo de introducción. Aprovechar, aprovechar. Ojo, una cordial invitación, ¿no? De alguien que lo hace, lo practica y no le voy a decir que yo caigo en el fanatismo porque es horrible caer en el fanatismo. Pero sí es importante aprovechar si nos interesa saber. Y no solamente eso, sino también que nos pica el bichito de amar el saber en cuanto a no solamente saber por saber, sino el origen de algunas cosas que tiene su contexto, que en la historia se escribió y tiene su contexto, pero antes tiene su pretexto. Y en la literatura, que es muy importante considerar esto, tiene el texto que muchas veces tiene el, en resumen, a eso iba, el resumen, el texto tiene muchas veces eso. En ese resumen que hace el texto, tiene un pretexto antes de que se escribiera, tiene un contexto en el cual se ha escrito y ha pasado eso. Ojo, depende de quién lo cuente y cómo se cuente y cómo se narre, se narra, pero también, importantísimo, contexto y pretexto. Y es importante considerar esto, porque
muchas veces no entendemos por qué pasa esto. Ejemplo, con naciones que hoy en día están en guerra y están con diferentes problemáticas diplomáticas y mucha gente sufriendo, mucha gente sufriendo. Justamente porque, claro que hay cosas que se salen de las manos con el ser humano, pero hay cosas que son relativamente controlables cuando nosotros lo traemos a la práctica de que cedemos. Y lo mismo pasa entre los seres humanos aquí y allá y a gran escala como pueden ser de una forma diplomática entre países. Hay que ceder. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia nos enseña. La historia nos enseña y nos enseña mucho. Es una fuente de riqueza inagotable. Inagotable. Gente, la introducción. Vamos al punto. Hoy va a ser corto en lo que es esta meditación, que es en algo sencillo y algo simple, pero no es tan simple cuando se están pasando esos momentos. Cuando un niño nace, antes de que nazca, que la mamá lo dé a luz, ya ha nacido, ya ha nacido en la concepción. Y pensar que todo empieza con 2 células, o 3 o 4 o 5 o 6 y se empiezan a multiplicar. Es hermosa la vida. Qué misterio cómo nace. Qué misterio cómo nace la vida. No solamente el ser humano, la vida en general, en el sentido de los animales, en el sentido de hasta las abejas, los insectos. Tremendo. Pero a lo que voy, gente, es que meditamos un poco y le ponemos un poco de pienso, un poco nomás. Y yo tenía esta idea de compartirlo con ustedes en un video corto, porque quizás no da para mucho el, el, el tema central. Pero sé que es importante considerarlo, por eso lo comparto con ustedes. Volvemos a lo que decía. Empieza el nacimiento antes del nacimiento. Cuando ese bebé nace, renace. Si lo tomamos de una manera literal y verídica, renace, no nace, porque ya nació. Y se concibió en la concepción, es cuando nace. Nació, dio a luz la mamá, nació el bebé. El bebé totalmente dependiente de su madre, como se da en casi todos los territorios de cada vida que nace por primera vez, excepto las tortuguitas. Sí, hay excepciones, es verdad. Que ya de chiquitita nomás, después que nacen enseguidita casi buscan el mar en la playa, buscan las tortugas de mar, buscan enseguida el mar con ese sentido que nacen y allí se crían. Hay excepciones, pero generalmente, sobre todo vamos a apuntar al ser humano para no irnos por las ramas de los temas. El ser humano tiene ese privilegio de tener ese nacimiento que es uno entre muchos,
que no nacen, que no nacieron, que quizás fue interrumpida de alguna forma, cualquiera sea su vida, y no pudo ser. Pero es un privilegio estar como nosotros estamos aquí en la tierra y haber nacido. No importa el contexto, no importa lo que nos haya pasado, el tema es ser parte de hasta el sol que vemos, somos parte porque lo experimentamos, podemos hasta alimentarnos de su energía literal, porque la vitamina D, una de las vitaminas que nos da a nuestro cuerpo y organismo, es del sol y otras cosas más, a las plantas, en fin. Es impresionante. La vida es impresionante. Y somos privilegiados. En eso que somos privilegiados tenemos la dependencia por un buen tiempo de nuestros padres, nuestra madre o nuestros tutores allí donde en el contexto que nos hayamos manejado o hayan manejado nuestra vida, en el sentido de que capaz que tuvimos un accidente en cuanto familiar y solamente quedó el bebé, y un tío, una madre, un tío, una tía se hizo cargo, una abuela o un tutor, eh, familiar o no, por adopción se hicieron cargo de ese niño, de esa niña. Pero hay un proceso que se da en la vida misma que ese niño, esa niña, está necesitando de nosotros, de ustedes como padres y madres y tutores. Y esto se da un proceso desde cuando el niño es bebé, necesita totalmente atención. Tal es así que alimento seguro, limpieza, higiene seguro. Estas dos cosas y controles en el sentido de cada matrimonio, cada tutor o cada padre, cada madre que está a cargo de esa criatura, atención extra de estar atentos a que no agarre una infección, que duerma bien, que no agarre frío, todo ese cuidado que ustedes ya conocen y que ya me entendieron cuál es la idea. El punto acá viene en el trayecto de la vida del ser humano, que son unos pocos años en lo que es la historia, y pensar todo lo que puede hacer el ser humano en tan pocos años. Uf, y nos queda poco siempre. Siempre nos va a quedar ese sabor a poco. Pero nos tenemos que ir, no sé por qué, pero tenemos que... De alguna forma hay un hasta aquí para cada ser humano. En ciertas épocas históricamente vivían por diferentes razones, que ustedes ya saben como yo, o sea, salud o enfermedades, o se vivía mucho menos históricamente para atrás en el tiempo. Y la gente se moría de 33 años, de 40 años, de... Y terribles personas, en el sentido de músicos, aportaban a la ciencia, aportaban el conocimiento, a la física, y fallecían, se iban de este mundo jóvenes, para lo que es hoy en la tasa de mortalidad que ha mejorado un montón y muchísimo lo que es la vida del ser humano en la Tierra, a pesar de que siempre están queriendo inventar algo como para reducir, ¿no?, esa vida del ser humano. Esto dicho entre comillas, pero ustedes me entenderán. Pero más allá de eso, saltando todo lo que es la vida del ser humano normal, llega a los 80 años o antes, depende de cada uno, porque esto es particular de cada uno, de cada individuo, hombre o mujer. Pero lo curioso de esto es cómo se da la vida
de que volvemos a los principios de seamos quien seamos, tengamos el intelecto que tengamos, tengamos el dinero o el poder adquisitivo que tengamos, seamos quien seamos. No lo podemos evitar a pesar de grandes disparates que el ser humano intenta en oculto para renovarse y buscar esa eterna inmortalidad y juventud. A lo que voy, gente, y con esto termino esta meditación y un poquito más quizás, no importa quiénes seamos, cómo estemos y dónde estemos, repetimos de nuevo el proceso de volver al principio. ¿Por qué se da esto? Al volver al principio de que necesitemos a alguien que nos ayude a terminar nuestros últimos días con seguridad, limpios, y nos estén ayudando con la alimentación y con los cuidados. Es una vuelta, después de tanta vida, de tantos años, es una vuelta al principio y al comienzo de cómo comenzamos como individuos, dependiendo de alguien. Gente, en eso baso yo mis pensamientos cuando digo, no podemos estar odiando a las personas. No podemos estar guardando rencor porque no solamente nos contamina a nosotros como individuos. No podemos estar quemando puentes. Como alguien decía en una vieja comedia que miré brasilera, no podemos estar quemando puentes. Debemos y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, apartando el orgullo y la soberbia que podamos tener, identificar eso y hacer puentes, no quemarlos con las personas, con los individuos. ¿Por qué? Porque es el principio de las sociedades. Tener esa actitud y buscar tener esa actitud. Es el principio de las sociedades. Saber de que nos necesitamos los unos a los otros, estemos donde estemos. Si estás en un Land Rover, como los otros días, yo andaba en la ruta, en la bicicleta, y venía, de costado me pasó un Land Rover, tipo, como que venían haciendo lo mismo que yo, pero en un Land Rover, tipo de esas camionetas que ustedes conocen, ¿no? No es para pasar publicidad, pero bueno, es lo que es. Terrible camioneta, la gente que iba al volante, el muchacho que iba al volante, el señor, me toca bocina y me saluda. ¿Qué tal? Es una actitud que la gente tiene. Yo iba en mi bicicleta con mis cargas, con mi carpita, con... Gente, bueno, ese video último que hice, de hablando de las supersticiones, lo hice justamente allí, acampando, en un lugar en la ruta, y después seguí tomando unos mates, como casi siempre hago. Pero hoy quise hacer algo especial, acá, en mi hiper pequeño, pero módico y gran espacio que tengo, a pesar de lo pequeño que es mi mono ambiente, donde yo me puedo estar sobreviviendo de alguna forma. Gente, es importantísimo pensar en esto, porque aquellos que trabajan en un hogar de ancianos, aquellos que trabajan en un hospital, aquellos que trabajan en un nosocomio que atienden a personas que están mal de la cabeza por problemas mentales, que a su vez generalmente son todos relacionados con una térmica que salta ahí en nuestra cabeza con diferentes decepciones
que pasamos como seres humanos cuando ya estamos maduros, ¿no? Si traemos algún otro problema de la cuna, problema mental o lo que fuera, bueno, eso es otra cosa. Pero cuando han detonado las personas de alguna forma, hablando mal y pronto, generalmente tienen el origen en lo económico y emocional y sentimental de algo que no pudieron controlar, dicho por los expertos. Pero necesitamos de la gente. Y la gente necesita de nosotros. Y eso siempre fue así viviendo en cualquier tipo de sociedades. Ahora, a esa gente que trabaja en esos puestos y en esos trabajos de eminencia, aunque esté de auxiliar de servicio, limpiando un baño, limpiando una habitación, aunque se le haga pesada la rutina y se encierre en que, qué fastidio este trabajo, otro día más. Señores, es horrible estar sin trabajo y es horrible estar con una actitud a veces de personas que tienen un trabajo y no lo valoran. Y también eso se traslada, ese malestar de la persona se traslada a los pacientes, enfermeros, doctores, en todas las profesiones se da. Esas malas energías, de alguna forma, por hablar mal y pronto, que esa atmósfera que muchas veces nosotros mismos creamos con nuestro ser, con la mejor disposición. Muchas veces ustedes han ido como yo a un establecimiento público a hacer un trámite o a querer averiguar algo, y muchas veces nos han atendido como nos han atendido. Con el privilegio que tiene esa gente, no saben tratar al público. No saben tratar al público. Comentario al margen. ¿Qué están haciendo ahí? Generalmente son acomodados. Generalmente son acomodados. El sistema, lastimosamente, está un poco hecho así. Esperemos que algún día cambie todo esto. Pero mientras que esperamos, hacer un llamado a la conciencia de aquellas personas que trabajan en esos lugares de eminencia, como yo digo, los hospitales, los nosocomios, que están las personas con problemas mentales, y los hogares de niños, de niñas, que están, señores, los hospitales, los hogares de ancianos, privados y públicos. Hay gente que trabaja allí y hay gente que es amorosa, porque considera la vida y a ese ser humano como si estuviera por primera vez y por última vez con ese ser humano, tratándolo con el mayor esfuerzo y el mayor cariño y la mayor dedicación. Y qué importante que es eso, porque hoy estamos y hoy tienen la posibilidad. El tema, me parece que el gran error es considerar de que tenemos tiempo. Todavía me quedan años para jubilarme. ¿Y qué hay de esos planes? Cuando dentro de 3 meses te pasa lo que te pasa, te quedas sin trabajo, y dentro de 5 o 6 meses más, ¡pum!, volaste, te tocó, chau, fuiste. Y por eso digo que el concepto de tiempo y tengo tiempo es hoy, el tiempo que tengo. Mañana, mañana no sé, decía un amigo mío. Hoy estoy, mañana no sé. Pero es así, porque el concepto de tiempo, como lo consideramos nosotros muchas veces, pero otra vez, otra semana más, otro lunes más, se quejan porque es lunes. Gente con el privilegio que tienen de estar ganando lo que están ganando, de estar trabajando como están trabajando. Yo lo digo desde mi posición de que soy con 54 años, estoy entregando currículos por todos lados, viendo a ver en qué puedo ser útil. Nadie me da trabajo. Estoy con mi propio emprendimiento de sanitario y pintor y alguna otra cosita más que puedo estar haciendo
de alguna forma, de lo que se hace en la casa, en un hogar. Si me piden que tire una pared abajo y haga una arcada, bueno, la hago, en fin. Pero... Y no me puedo regular en el sentido ni siquiera con un monotributo, porque no llego. Y las fuentes de trabajo a veces mengúan demasiado y a veces se estabilizan un poquito. Pero yo les cuento mi experiencia personal, por qué estoy y muchas personas están como yo. Y miramos para el otro lado y esos privilegiados tienen todo así, pero no entienden la gran diferencia que hay de la actitud que debemos tener. De repente si tenemos un trabajo como si no lo tuviéramos o lo cuidamos como si fuera el primer y último día. Como los primeros días que estamos en un trabajo, estamos en, en cualquier ámbito de trabajo, ¡pah!, andamos bárbaros. Y después se nos empieza como a agarrar el empachorramiento, no sé cómo le dirán en México, no sé cómo le dirán en Estados Unidos, nos empieza a agarrar aquello de que se nos hace costumbre el lugar o la rutina, o empezamos a agarrar pequeños hábitos de descuidar esa parte que cada día no es que te vas a jubilar ahí, ni naciste ahí, ni vas a morir ahí. Y a eso es lo que quería apuntar cuando apunto a lo leve que es estos 80, 70, 60, 90, 126 años creo que hasta una persona llegó a vivir. Leve, es un suspiro. Es un suspiro para lo que es la humanidad entera, para lo que es la vida del ser humano históricamente. Gente, ¿cómo muchas veces descargamos y descargan las personas? Yo no trato de no, porque tengo esa capacidad de separar las cosas, pero muchísima gente manifiesta y se manifiestan en sus trabajos así, con esas malas energías, atendiendo con esa mala onda, con esa aires de suficiencia, como que a mí no me va a tocar, como en el caso de las personas mayores, de los ancianos. Ah, a mí no me va a tocar ser abuelo. Con la actitud que estás teniendo, que tenés 30 y pico de años y los tratás como los tratás, o 40 y pico de años y los tratás como... ¿Vos te pensás que nunca vas a llegar a necesitar y hacer? Porque volvemos a lo mismo. Gente, necesitamos de la gente. Personas, necesitamos de las personas. Seamos y estemos como estemos y seamos lo que seamos. Si somos personas, tengamos el bien considerar de que primero está el ser humano que yo soy, pero habla muy bien de mí lo importante que es estar siendo con el otro lo que yo pretendo que el otro sea para mí. Esto parece que fue rescatado de algún libro de... Hay cosas que son desde toda la vida y desde toda la historia re prácticas así. Si vos pretendés que hagan algo contigo, que es un principio de los griegos, de no me acuerdo si uno de las tantas ramas de los griegos que tenían sus escuelas y sus facultades privadas. No me acuerdo si eran los... no me acuerdo. No me acuerdo. Pero si ustedes indagan un poco, es un principio básico de vivir en sociedad y también de vivir en paz
con el criterio de que si yo quiero que me traten bien, tengo que tratar bien. Ojo, y tengo que tratar bien a pesar de que no me traten muy bien, en donde esté, en la circunstancia que esté viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces es preferible dejar que te resbale alguna cosita que vos sabés que esa persona está mal, pero no te puede dejar mal a vos. Tenés que tener esa altura y ese respeto por quién, por vos mismo. Con lo que digo termino. Volvemos a lo que al nacer es nuestro comienzo. Volvemos a nuestro comienzo. Y ese es nuestro final. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Cuál es nuestro final? Lo que fue nuestro comienzo a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel de la búsqueda de seguridad en lo esencial y lo sensitivo de esa persona, de esa abuelita, de ese abuelito, que se vuelve poquito a poco como ese niño. No es que esté diciendo que haya que tratarlo como un niño, pero hay que considerar de que está volviendo de nuevo. Qué interesante. Los quería dejar con ese pensamiento de un pequeño pensador, como siempre les digo, y acá en este canal lo que tratamos es de ser liberados. Liberados de que muchas veces tenemos cadenas y no sabemos de dónde están, de dónde son, de dónde vienen. Y no las identificamos hasta que alguien nos da una mano, nos ayuda, o nos encontramos este video o aquel otro, y ¡pah! ¡Qué razón tiene esta persona! Y ahí nos hace recapacitar. Y qué bueno es recapacitar. Y qué bueno es decir, aceptar un consejo o una propuesta de cambio, de decir, hay que valorar la vida porque hoy la tenemos. Mañana, mañana no sé. Ojo, esto no quiere decir que no hagamos planes, que no tengamos proyectos, que no nos proyectemos, que no. Pero siempre con esa conciencia de que mirar dónde estamos parados, a nivel económico, a nivel de emocional y sentimental, a nivel de nuestras capacidades, lo que podemos hacer, lo que podemos no hacer y cómo podemos sobrevivir. En realidad, señores y señores, depende del país que estemos. Hay muchas cosas que no me quiero ir por las ramas, pero hay muchas cosas que nos hacen pensar. Porque tenemos grandes estudios y grandes estudiosos, por ejemplo, como médicos, abogados, y terminan manejando un ómnibus, un taxi, que, ojo, no es deshonra esto. Yo estoy diciendo porque no terminan escribanos, no terminan de sus esfuerzos que hicieron de estudiar y de terminan por otra cosa porque la razón está en sobrevivir y no se ubican en ese oficio que estudiaron. A muchos se les da eso, depende del país, ¿no? La preparación no está mal, el estudio no está mal, a pesar de que es muy poco. La educación pública o privada siempre es poca y es residual y a forma de ración por día y por semana y por mes y si no se interesa el individuo, que es a lo que siempre apunto y apuntamos en este canal, por eso nos tenemos que liberar muchas veces de que pensamos que esto es así y no puede ser mejor siempre. El tema que tenemos que darnos nosotros la oportunidad de buscar por qué puede ser mejor siempre. No nos dejemos encerrar, no nos permitamos, no le demos el privilegio al entorno a que nos encierre.
sino que estemos dispuestos siempre a pensar un poco más allá de la propuesta y buscar, inquietarnos por saber. Gente, como siempre decimos aquí en este canal, la idea nuestra no es atacar o despreciar o ir contra las personas, sino contra las ideas que a veces están equivocadas desde su origen. Y con esa conciencia hacemos todos estos videos y con esa disposición de que quede alguna cosa clara dentro del pensamiento compartido. Gente, nos estamos viendo. Cuídense, que sigan ustedes bien. Y hasta la próxima. Un placer, un privilegio. Y bueno, somos 38, nos quedamos ahí. Si alguien más se quiere suscribir en el mundo entero, gente, termino con esto. Diego, en el video que hablamos, ¿de qué fue que hablamos? Ya no me acuerdo, fue en el antepenúltimo, que estábamos allí en con ese puente de fondo y ese paisaje verde y de un arroyo que corre allí. Diego me mandó un mensaje, me dejó un comentario, que cuando yo me muevo, duro como milanesa, no me acuerdo qué fue, de tortuga, me dijo. Diego, ¿qué vas a hacer? Te lo quiero decir así en vivo, porque sé que capaz que te encontrás y sos uno de los suscritos a este canal, así que siempre te vamos a dar la bienvenida. Y no te voy a contestar sino de una forma inteligente lo que vos me decís. Duro como una milanesa de tortuga. Señores, lo comparto con todos ustedes porque estas son cosas que se dan en el canal. Eh, Tengo 54 años. Años. A veces me como la S. Disculpen ustedes. Tengo 54 años. Bien llevado, bien cumplido. En noviembre cumplo los 55. Y bueno, señores, uno se mueve como se mueve, pero aparte de eso, cosa que hago bicicleta, trato de cuidarme y algunas personas piensan que me hago el pibe y que no maduro más y que me parece que no va por ese lado. Pero hay gente que se confunde fácil. Y sí, viven confundidos aparte. Pero más allá de esa nota que les quiero decir, le quiero decir a Diego que mis movimientos eran también por el terreno donde estaba parado, que era todo, para un lado tenía todo un barranco con barro, cosa que no mostré, pero está. Hago confianza de que ustedes me crean. Entonces estaba sentado en una montañita de barro sequito. Y para moverme yo tengo que hacer un movimiento, pero un movimiento que estoy sentado. Si estoy sentado me tengo que parar, pero con cuidado para no irme al barranco. O sea, y con todo ese movimiento que hice, el Diego me dice, duro como milanesa de tortuga. En los comentarios ustedes lo encuentran ahí si ustedes quieren del video ahí. Me hizo reír. Me hizo reír en serio. Qué buena ocurrencia. Lo del milanesa de tortuga. Saludos, Diego. Gracias por estar ahí. Y si encontrás este video, de ofenderme nada. Es más, no sé si hay alguien que me pueda ofender. Porque de la forma que yo me tomo las cosas, es difícil que me ofendan. Pero digo porque yo sé que no lo dijiste con esa onda. Vamos a entendernos. Quiero pensar bien de que no lo dijiste con esa onda. Bueno, espero que cuando vos llegues a los 54 años como yo, estés así de entero. Escuchamos un poquito. A Narral, gracias por el apoyo, gracias por el entusiasmo. Me dio la idea de hacer un libro con todos estos contenidos, con todos estos apuntes que a veces se sacan en los videos. Narral, muchas gracias
Charles Nowelski, creo que lo pronuncio mal el apellido, dice que lo salvó la literatura, la escritura, los cuentos, el escribir. Charles Nowelski. Nowelski. Si ustedes lo han encontrado, está la historia de él en YouTube, en varias presentaciones, pero realmente el hombre se sintió, con toda su experiencia, con toda su forma de vivir y todo, se sintió salvado por escribir. Y vivió todo lo que vivió. No les voy a decir la historia acá, pero tampoco la recuerdo toda. Pero sé que lo vi y una de las cosas que él decía, dice, si ustedes pueden escribir, escriban. Y yo como que, no sé, no me da para escribir. Me da para hacer estos contenidos así, para compartir. En algún momento voy a compartir otras cosas más. Pero no me da para escribir. Pero capaz que Narral con otros más se juntan y dicen, vamos a escribir un libro. Ojo, y que el libro sea de la compañía. De los 5 o 6 que se interesen, todos los derechos reservados para ellos. Y bueno, y si se vende, se vende. Narral, muchas gracias por el ánimo. Y a todos los que se comunican a veces y no se comunican. Gente en Estados Unidos, gracias por la audiencia, gracias por estar. México, gracias por estar en su gran mayoría. Y los uruguayos en pequeña minoría. Los argentinos también, en su máxima mayoría. Creo que marca YouTube un 7% ahí de los argentinos, pero bien, gracias. Y de los uruguayos no marca nada. Pero serán los parientes y algún conocido y nada más. Pero les pido por favor, si ustedes quieren suscribirse, arriba. Si quieren, cuando lleguemos a los 50, 60 y hacemos un vivo, que lleguemos a estar de acuerdo con 10 personas por lo menos de hacer un vivo, lo hacemos. Con un tema libre o interesante que cada uno plantee en su momento. Gente, lo coordinamos. Estoy esperando a que tengamos más apoyo. Eso es importantísimo, porque así entre todos nos vamos ayudando y también nos vamos compartiendo las ideas. Gracias gente por todo. Chau, chau. Nos vemos.